¿Cómo andan? Bueno, un nuevo río. Eh, Estamos en otoño, los ríos están bajos. Acá pude cruzar con mis botas y sin mojarme. Incluso el agua no está tan fría. Así que bueno, ahí estuve haciendo un cateo ayer y me dio positivo en un río distinto a este. Pero fue corta la visita a ese lugar. Así que encontré este otro. Igual les voy a mostrar en casa. Salieron unas muy lindas y valdría la pena, pero el acceso es muy difícil y tuve muy poco tiempo. Tuve una hora nomás o menos para estar haciendo cateo y me gustó, pero será para otra visita. De regreso ahí estoy haciendo otra vez cateo en este lugar. El lugar da porque es un río bastante violento cuando tiene crecida de agua. La manera para buscar, ¿cómo hacen para encontrar oro en un río? Lo primero que hay que buscar es las curvas. Acá viene el agua, de acá toca en este árbol. Es un árbol muy viejo ya, o sea que el oro podría haber tenido tiempo para acumularse. De todas maneras lo favorece también la curva. Hay una curva leve, enfrente hay una roca que tal vez podría haber oro ahí atrás, pero elijo este lugar y hay rocas bastante grandes, medianas a grandes, como aquella de ahí. Entonces el material tiene que estar pack o bien agarrado. O sea, yo acá tengo estas piedras, acá se ve que el agua lavó con cierta fuerza y depositó lo pesado. Estas están bastante agarradas, incluso la arcilla es favorable, es muy buena señal, porque la arcilla al asentarse es donde atrapa también, donde está acompañado del oro, ¿no? Entonces todo este material casi no se puede desprender. Hay que agarrar piedra por piedra e ir empezando a moverlas. ¿Ven? Esto es todo una greda. Es bueno esto. La otra manera de revisar, las piedras están puestas así, están como acostadas. O sea que el agua pasó con cierta fuerza, pero en el lado interno de la curva. Así que vamos a sacar una prueba acá. Traje acá mi plato, mi colador, y hacer un ensayo. Este gancho me sirve mucho. Lo agarro, gironeo. Si hay que hacer mucha fuerza, lo agarro acá y listo. De esta manera tengo una herramienta como una uña que va raspando y va sacando lo bueno, ¿no? Que voy a pasar por el plato. Esto tiene greda. Demuestra que hay asentamiento.
y vamos a irlo abajo. El colador casero que hice. La particularidad es que es más fino y es de metal. Vamos a volver a cargar. Bien, le mandé 3 cargas. Ahora batear. La batea en el agua, nada de levantarla porque es transportar peso al cohete. En el mismo agua tiene flotabilidad, es material colado, significa que hay bastante material útil que voy a pasar acá por mi plato. El barrido se hace superficial, se detiene el bateo y el mismo agua va retirando la capa superior de mi batea. ¿Ven? Lo de arriba es lo que se lleva. El bateo significa remover el material, sacudir para que lo pesado vaya bajando. Y de paso, lo que produce este shake es que se vaya yendo la greda, que es lo que impide que el oro baje. Tiene que estar suelto de toda greda. Entonces la greda, que es lo sucio, se está yendo. Y lo que queda es la arena y las piedritas que dejó pasar el colador. Bueno, ya está quedando cada vez más el concentrado. Yo observo en este borde que hay arena negra, que es una buena señal. Y también podría haber alguna chispa de oro si estamos haciendo las cosas bien. Bien, con este restito, que prácticamente dejó solo la arena negra, hago ahora la inspección. Vamos a ver. Bien, apareció una chispa. Significa que estamos haciendo bien. Hay una más chiquita también. Este es el resultado de la salida. Esta se está escapando, acá, porque es redondita. Se va, se va. Vamos a agarrar. Voy a eliminar la arena negra. Cuando es plana, la partícula se queda. Las redonditas son medias peligrosas. Se van rodando. Listo. Ahí vamos. ¿Ven? Bien.
con la pipeta es tan fácil. Antes tenía que agarrarlas con el dedito seco y mojarlas dentro del frasquito. Un poquito para que no esté hasta arriba. Listo. Vieron que la arcilla atrapa, ¿no? Ahí se ve el orito. Sí, fue una salida de fin de semana. Pasé la noche en mi camioneta, primera vez de toda la pandemia. Oh, y me encantó volver a hacer noche en mi camioneta. Es lo más. Así que me volvió a picar el bichito del viaje. Pero bueno, ahí les voy mostrando, de vez en cuando les paso un video de cómo detectar, de cómo se va, digamos, acumulando el oro en ciertos puntos, en distintos ríos que voy cateando. Estos ríos fueron interesantes porque traen mucha agua cuando hay mucha crecida, ¿no? Así que, bueno, esa es la foto donde la imagen de, digamos, el orito de este fin de semana, que estuve prácticamente solo con plato y estuve un rato también con la trampita que me fabriqué, esa de un tacho de plástico. Así que dale, nos vemos hasta la próxima. Un abrazo.